Ahí estoy grabando, ¿ya? Ya. Bueno, chicos, eh, para, como les dijimos ayer, vamos a partir con el ejercicio, con el segundo ejercicio, que para efectos de evaluación para ustedes va a ser el primero. ¿Ya? Y este ejercicio, al igual que el anterior, tiene que reconocer la situación de confinamiento en que todos nos encontramos y por lo tanto, aunque requiere ciertas observaciones de actos y situaciones arquitectónicas espaciales, tendremos que hacerla en, en la situación que estamos, ¿no? Entonces, por eso que el ejercicio eh, es casi obvio que que tenía que estar referido a la situación de confinamiento. Entonces, lo que vamos a hacer en un periodo de 4 semanas es eh, primero que ustedes estudien, observen más bien su situación, su comportamiento en el espacio doméstico, residencial, en esta situación de confinamiento, ¿ya? Y tienen que hacer un análisis, observación y una caracterización de cómo han cambiado los actos de ustedes en esta situación, para que después puedan proponer una espacialidad eh, que no necesariamente reproduzca la situación, o sea, que idealmente no reproduzca la situación de los términos actuales, ¿cierto? Sino en términos de un confinamiento más adecuado, casi ideal. Pero para eso tienen que poner mucha atención en cómo realizan los actos y cómo se relacionan las personas en la situación que ustedes están. Y que suponemos que no están, como suponemos que no están todos en la misma situación, hemos eh, resumido en 3 posibles. Si hay una cuarta o una quinta, ustedes también lo pueden decir. Suponemos que la mayoría está en una situación familiar, ¿no? Pero también, y no sabemos si aquí hay estudiantes que viven en pareja o solos, o en grupos con otros estudiantes. Entonces, hay situaciones ahí que ustedes, bueno, en esta primera fase ya se sabrá y de esa manera va a condicionar la respuesta que ustedes tienen que hacer en su proyecto. Les voy a subir a cursos el texto, el enunciado completo del ejercicio, ahora mismo durante la tarde, para que vean las etapas y lo que se pide exactamente. Como les decía, va a tener una duración de 4 semanas, una primera, esta semana para el análisis, una segunda para una propuesta conceptual, que ahí nos tienen que decir si tienen bien claro, bueno, el jueves nos dirán si entienden bien lo que es una propuesta conceptual, y 2 semanas para la propuesta espacial propiamente tal. Además de lo programático, el ejercicio tiene unas restricciones formales que también están ahí indicadas, esto, que es una situación urbana entre medianeros y la inscripción en un volumen, en un paralelepípedo determinado. Eso más que para restringir es para que no se pierdan con el dimensionamiento, ¿ya? Porque si no tienen experiencia en pasar de actos a espacios en términos dimensionales, es fácil perderse. Entonces, si les damos un volumen que es un romboedro, tal como dice ahí el enunciado, no va a ser para que, no necesariamente quiere decir que la forma del proyecto va a tener esa geometría, pero sí tiene que quedar inscrito en ese volumen, lo que les va a dar un tamaño determinado, ¿ya? Y bueno, en términos básicos es eso, ¿no? Estudiar la situación de confinamiento,
hacer una propuesta conceptual, o sea, ideas de cambio, y luego hacer una propuesta formal y espacial en los términos que están planteados. No sé, José Ignacio, ¿se me olvidó algo? ¿No? No, yo pienso que es eso. A lo mejor darles como algunas solicitudes específicas para el jueves. O sea, aparte de leer con cuidado el enunciado del ejercicio, leerlo hasta que ustedes sientan que lo comprendieron, para que el jueves lo podamos aclarar, pero que ustedes partan ya en la observación de sus actos, digamos, la manera como ocupan y habitan el espacio donde están actualmente, pues no sé Sí, este, eso estábamos conversando con Felipe antes del inicio, y que debería ser en forma de croquis con observaciones, claro. ¿ya? El croquis es una forma de observar, pero no está de más reforzar aquello que no pueda ser dicho a través del dibujo, hacerlo con un texto breve, muy sintético. Que el escrito nunca es la descripción del dibujo. Ujú. Está claro eso. El escrito es lo que no se puede decir, a propósito, lo que decía anoche Morricone, ¿cierto? El músico de cine que falleció. Decía, la música nunca describe las imágenes del cine. La música dice lo que la imagen no puede decir. Ujú. Bueno, aquí el texto, la idea de una observación escrita es esa, ¿no? Que el texto dice lo que no pudieron decir con el dibujo, o viceversa. O sea, idealmente, si el dibujo fuera tan bueno y tan sintético, y nosotros tan buenos lectores, eh, casi estarían de más las palabras, pero en este caso y en este nivel yo diría que no van a estar de más. Y para el jueves ya deberían tener unas primeras observaciones para empezar a conversar. Como en todo ejercicio, siempre las dudas aparecen cuando uno empieza a trabajar. Entonces, eh, partan lo más pronto posible para que surjan, si surgen dudas, las podamos aclarar el jueves o viernes, porque la entrega de esta etapa sería el lunes próximo. Entonces, no hay mucho tiempo. Sí. Acuérdense que el semestre está muy contrañido y por lo tanto tenemos solo 4 semanas para este ejercicio, que Sí, yo ahí habitualmente... les reforzaría que traten de una vez del jueves de presentar material, que sean dibujos complejos en el sentido que sean descriptivos, explicativos, se pueden apoyar también en diagramas, que ustedes, o sea, supongo que todos comprendemos cuando hablamos de los actos a qué nos referimos, o sea, son esos hábitos cotidianos, esas maneras de habitar el espacio que se repiten o que son como constantes y que de alguna forma tienen que ver con el uso del espacio, pero también con lo que percibimos, con lo que miramos, con lo que nos relacionamos, o sea, como que ustedes puedan y yo sé que en general todos vivimos en sitios que a lo mejor no son tan nutritivos o tan especiales, pero todos tenemos nuestras apreciaciones, a veces buenas, entonces tratar de dejar esas apreciaciones puestas para después ver cómo podemos optimizar, mejorar, hacer esas experiencias más relevantes, pero primero tenemos que saber cuáles son las experiencias que estamos teniendo en esos lugares y en esas acciones. Entonces, traten de ser bien descriptivos, no, no lo hagan a la pasada, traten de pensar, obsérvense durante un día, ahora que están trabajando, que están teniendo clases, que están compartiendo más tiempo del que quizás normalmente comparten con algunas personas, bueno, cómo se dan todas esas acciones, cómo busco lo público, cómo busco lo privado, cómo busco el silencio, o sea, todas estas cuestiones creo que son como importantes. Vean ustedes mismos cómo ha cambiado la vida y traten de hacer una representación exhaustiva de eso, lo más exhaustiva, profunda y también comunicante que puedan. La idea es que se comuniquen por medios gráficos y texto, o sea, que lo que produzcan sea autónomo, en el sentido que no necesitemos que ustedes lo expliquen, sino que ustedes puedan allí como eh, dejar como eso en claro. Creo La que, observación tiene que ver no solamente, o sea, el cambio de los actos no tiene que ver solo con lo que tienen actualmente, sino a lo mejor también con lo que dejaron de tener, claro, ¿ya? Con las carencias, con aquellos espacios que antes eran parte de su vida cotidiana y que hoy día ya no los tienen. Entonces, de alguna manera después el proyecto puede recoger eso e incorporarlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta?
de los estudiantes, antes de devolverle la clase a Felipe. Hola, Vania. o sea, más que por la primera etapa, quería saber sobre la propuesta espacial, cómo va a ser con el tema de los materiales y eso. Ya. Bueno, lo conversábamos ayer que seguramente va a ser mucho más dibujado que maqueteado, pero de todas maneras les íbamos a recomendar que fueran acumulando algún tipo de material que pueda servir para hacer, aunque sea modelos de estudio. ¿Ya? No sé, no creo que pidamos, no sé si va a haber maqueta final, ¿no? Eso no lo hemos decidido, pero para ustedes, para la configuración misma, para modelar los espacios, yo creo que van a requerir hacer modelos de estudio y eso lo pueden hacer con una caja de cereal o con una hoja de papel por último, pero es para que vayan reciclando el material que tengan en su casa, ¿ya? O si tienen posibilidad de hacer alguna salida, hay supermercados que también tienen artículos de librería, Sí. pero no hacer una exigencia como la del taller presencial, si todos el mismo tipo de cartón, Claro. ni láminas que no podamos transmitir por Instagram, ¿no? Sí. Sí, en ese mismo sentido, hablando de hábitos y de actos, yo sé que uno se acostumbra rápidamente a las cosas como funcionan. O sea, ustedes normalmente les pedían la entrega, se iban a la librería de arquitectura, compraban las cosas y hacían la entrega. Eso no lo vamos a poder hacer, pero cartón piedra, pegamento, estas cuestiones, hasta cartulina española que llaman, o cartulinas blancas, las venden prácticamente en muchos sitios, o sea, desde supermercados, librerías de barrio y cadenas de librería, algunos tienen hasta delivery. Entonces, obviamente eso depende de las posibilidades de ustedes y las alternativas que tengan, pero yo pienso que es muy difícil en este nivel prescindir del modelo para proyectar, porque tenemos limitaciones de comunicación gráfica, tenemos limitaciones de comprensión espacial, entonces así sea con una caja de pasta dental o de cereal o una caja de cartón, se pueden hacer modelos de estudio y eventualmente irse planificando para proveerse a lo mejor algunos materiales, ¿no? O sea, obviamente que aquí existe la flexibilidad de atender lo que haya, pero también les recomiendo que tengan la creatividad y la disposición de que ese lo que haya pueda como ser efectivo en la comunicación, ¿no? Porque si no, ahí ya aparece una primera dificultad. ¿Estamos entonces? Bueno, si no hay más preguntas, nos veríamos el jueves, El ¿no? jueves ya. Ya listo, Los entonces dejamos. los dejamos con Felipe y su equipo. Voy a detener la grabación y la subimos ahí para los alumnos que no estén y se pongan al día, o si tienen ustedes mismos algo que escuchar. De todas formas, cuando subamos la pauta, Yo pues tengo, leanla yo tengo con un par cuidado. de preguntas. Ya. Dígame, bachiller. Yo tengo preguntas. Gracias. Mire, doctor, yo, aprovechando la presencia de ustedes dos, saben que yo, mientras conversábamos con Jaime, yo quería proponerles que derechamente el formato de entrega el lunes fuera en formato cómic, Bueno, viñeta de cómic. ¿Ah? Viñeta Comics, Con o ya. sin marcado de recuadro. Un poco para orientarlo, porque es algo que no es accesible en tamaño claro, y es una codificación que te obliga a ser económico en texto. Nadie entiende un cómic que el cuadro 3 sea puro texto. claro. ¿Ah? Entonces ustedes básicamente tienen que hacer un análisis en formato cómic de lo que es el confinamiento. ¿Ah? Ujú. Y en ese sentido, el resultado esperado es que ustedes utilicen dentro de ese formato cómic plantas, cortes, croquis, elevaciones, comentarios, esquemas. Y que los esquemas de alguna manera son también una derivada de plantas, cortes, elevaciones, croquis. Ujú.
No sé si esa parte les queda clara, chicos. Bueno, ok, pero será un cómic arquitectónico, así, no con dibujos tipo mala imagen, ¿no? No, por supuesto. Por supuesto. No, pero yo creo que Felipe, porque lo hemos hecho antes, se refiere a que la forma como de juntar los dibujos, de darle expresión a los dibujos y de De crear como una viñeta. especie como de continuidad, una linealidad que no va pasando del análisis de una parte a la otra, o sea, como que, y de alguna forma también tiene que ver con que hay una historia que relatar. Entonces, creo que incluso por ahí en algún curso teníamos algunas referencias, a ver si las encuentro y se las paso para que las tengan. Vayan haciendo el storyboard, entonces. Ujú, exactamente. Exacto. ¿No? Porque, Ya. porque además que en un cómic, a diferencia de una lámina de taller, tú tienes que tener muy claro cuál es tu guión, Claro. qué es lo que quieres contar. Sí. Curiosamente, las láminas de taller no necesariamente, o sea, uno de los problemas de las malas láminas de taller es justamente ese, que no cuentan nada aportativo, ¿no? Ya, perfecto. Estoy contento. Oye, se agradece que hayan puesto a lo menos una foto, pero pongan una foto despierto, Samuel, ¿no? Porque Sí. una foto durmiendo o muy concentrado no nos motiva tanto. Además, yo la primera vez que lo vi Eso. pensé que estaba en vivo, entonces decía, oye, pero ese no se mueve. Ya. Ya, Nos vemos. ya, listo, chao.